Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Hola, bienvenidos a Teleproyecto, Arquitectura Audiovisual, esta aventura de comunicación que desde el año 1991 comparte semana a semana en forma ininterrumpida la actualidad del ejercicio profesional en sus diferentes versiones y regiones. Nos encontramos en el Centro Cultural Recoleta en plena Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, un evento que congregó personalidades provenientes de diversas latitudes. Una producción de Teleproyecto que ya comienza así. Pues con esta pequeña charla lo que quería era acercar a Rogelio, la persona, que se tuviera como una aproximación a ese carácter y a esa voluntad y esa decisión de que la arquitectura era su vida, ¿no? Todo para él giraba alrededor de la arquitectura. Y con la convicción de que su labor desde arquitecto contribuiría a mejorar las condiciones de la ciudad. Digamos, lo que él buscaba apasionadamente, no solo de la ciudad, sino también del paisaje y el entorno, de la geografía. Cuando ingresé a su estudio, apenas acabada de graduar como arquitecta, ya Rogelio llevaba recorrido un largo camino. Sus conocimientos, sensaciones y emociones habían sido plasmados en una arquitectura que rompía con todos los cánones establecidos en ese momento. Ansiosa por descubrir el nuevo mundo que se ofrecía ante mí, comienzo un largo y difícil recorrido conducida por sus trazos. Difícil llegar a comprender todo lo que cada uno de ellos representaba. Lo que para mí era solo una línea, para Rogelio era espacio, volumen, universo. Lo que para mí era apenas una cota, para Rogelio era proporción, armonía, relaciones. Lo que para mí era una ventana, para Rogelio era un límite, un vacío, una porción de paisaje. Lo que para mí era un patio, para Rogelio era un espacio abierto que permitía una comunión con el cielo y las estrellas. Me ayudó a abrir los ojos, a mirar un poco más allá, ¿sí? A trascender
pues lo que son las líneas, los planos, los diferentes elementos con los que uno compone la arquitectura y saber que detrás de eso hay mucho más profundo. Y eso realmente se aprende trabajando a su lado, viviendo a su lado, y realmente te empieza a abrir un panorama diferente, te empieza a sensibilizar y a despertar los sentidos también, porque la arquitectura de alguna manera estimula que esas sensaciones, esas percepciones que para quien vive los espacios son importantes. Y ahí podemos hablar de composición, porque la arquitectura no se proyecta, o sí se proyecta, pero sobre todo se compone, porque uno compone como la música con notas, con elementos, con distintos elementos. Uno puede decir, yo proyecté un árbol, yo sembré un árbol, pero yo compuse un jardín, no puedo decir yo proyecté un jardín, yo compuse el jardín, lo compuse con una especie, con otra especie, las compuse las unas contra las otras, como se compone la música. Persona apasionada en todos los sentidos, y era un perfeccionista. Entonces la obra partía desde lo muy general hasta el más mínimo detalle, nada pasaba sin que estuviera pensado y diseñado teniendo en cuenta la integralidad del espacio, del volumen y de las piezas mínimas. De hecho, él empezó a trabajar el ladrillo pues desde los primeros proyectos, pero se enriqueció mucho de los albañiles porque eran ellos quienes sabían usar el material. Entonces él aprendió a su lado y después también dio un paso adelante, o sea, pudo enriquecer también el uso de ese ladrillo y diseñó piezas especiales que empezó a componer de diferente manera, que realmente se vuelven como un sello, si es que se puede llamar así, o sea, enriquecen su obra y le dan, ponen en valor lo que es como toda esa riqueza, que el ladrillo marca el zócalo, dónde inicia, dónde termina, puntos importantes, si hay una estructura, entonces la marca, lo pone en evidencia, o sea, cómo a través de las diferentes piezas de ladrillo se lee lo que está pasando detrás de los muros, ¿no? Entonces es una manera también de comunicar. Siempre, armado de su lápiz, recuperaba del proyecto lo perdido. Dibujaba con una precisión aterradora, le imprimía al dibujo su carácter y le devolvía al proyecto la espacialidad buscada. Yo creo que obras que me han impresionado, que me han conmocionado y que he guardado en la memoria porque la he dibujado, porque le he seguido los pasos, los trazos, porque he visto con mis ojos lo que otros han visto con sus propios ojos. Es decir, hay cada vez que uno encuentra un edificio que le interesa, una plaza importante, etc., o cualquier otro elemento arquitectónico importante, que puede ser un jardín, un paisaje, una plaza pública, la ve uno con ojos diferentes a los que la hicieron, pero sobre todo es una experiencia para guardar en la memoria, porque la conmoción que produce ha sido medida y guardada en la memoria para ser usada en algún momento. Usada no para copiarla, sino como ejemplo. Entrenada de manera precisa para captar la sutileza escondida en cada trazo, empiezo a afinar la mirada y a descubrir en ellos
las influencias de las arquitecturas que tanto lo marcaron. Empiezo a descubrir en sus patios los espacios abiertos de las arquitecturas prehispánicas y a entender cómo esa espacialidad enriquecedora de los sentidos que él logró incorporar sabiamente a su arquitectura después de una profunda decantación y una respetuosa implantación en el lugar, era también parte fundamental de las arquitecturas mesoamericanas. Tengo aún vivo el recuerdo de la visita a Tlaxcala, en México, pues fue para él una verdadera revelación. La similitud que encuentra entre el planteamiento urbanístico de la ciudad y los proyectos que él estaba realizando fue sorprendente. Es lo mismo que él estaba desarrollando a escalas diferentes en varios de sus proyectos de vivienda. De las cosas que lo marcaron profundamente él estuvo recorriendo el norte de África 6 meses y viviendo intensamente lo que es esa arquitectura. Y la Alhambra pues es el ícono, ¿no? Entonces, lo que él decía es que uno no inventa nada, todo lo recrea, ¿sí? Entonces todas esas cosas que a él le emocionaron en algún momento van saliendo con los años en su arquitectura. No se congrega únicamente las personas en una arquitectura, se congregan, y es muy importante, se congrega el cielo, la tierra, los materiales, la luz, las nubes, el sol, los hechos físicos con los cuales son los materiales finalmente de la arquitectura. Y en esos planteamientos yo he tratado siempre de continuar una tradición que me parece que es muy mesoamericana, que es la tradición del espacio abierto, que en otras palabras se podría llamar en ciertos casos patio, en otros casos plaza, en fin, hay muchas denominaciones, pero el patio puede volverse el elemento, digamos, centralizador de las necesidades del proyecto arquitectónico. Y hay una relación entre ese interior, que es abierto, con ese exterior, que también es abierto. Hay una relación entre dos espacios que finalmente, en ciertos casos, digamos urbanos, yo lo llamé el tímpano del lugar, como el centro del Archivo Nacional. María Zambrano, la poeta española, llamó el patio un aljibe del cielo, me pareció bellísimo también el nombre, y que me sirvió para hacer el patio redondo de la Facultad de Abogados. El agua, a su vez, tampoco abandona los proyectos. Cada vez los enriquece de diferente manera. Surgen estanques, aljibes, fuentes, espejos, atarjeas, que los acompañan desde entonces llenando con sus cantos la arquitectura. El agua para él era importante y siempre estaba de una manera o de otra presente en espejos de agua, en fuentes, acompañando el recorrido, porque el agua es vida y es tiempo, ¿no? Entonces el sonido que produce el agua da cierta calma y da cierta placidez, y entonces lo incorpora muy sabiamente en sus proyectos, y de ahí disfrutaba viendo cómo en cada uno lo hacía de una manera diferente, pero siempre estando presente. Me detendré en las Torres del Parque, porque la considero como la culminación de esa época. Proyecto que recoge la experiencia acumulada durante años de trabajo y la resume de manera magistral. Al ver las torres hoy, nos es difícil imaginar la desproporcionada polémica que suscitaron y el gran debate público que lideraron importantes políticos de la época con el ánimo de impedir la realización del proyecto.
al punto de llegar a promover manifestaciones, hacer discursos, escribir artículos en los que anotaban que con la construcción de un proyecto como ese se convertiría Bogotá, y abro comillas, en el templo de la opresión, de la agresividad, de la avaricia, del egoísmo, de la estrechez, de la desigualdad, de la sordidez, quedando la ciudad amenazada por bárbaros que miden la civilización por la altura de sus edificios. Cierro comillas. Rogelio, por el contrario, tenía claro desde un principio que su proyecto se integraría de manera respetuosa con la imponente geografía del lugar y con la existente Plaza de Toros. Su interés era contribuir a la consolidación de una ciudad democrática, abierta y participativa, más humana y vital, proponiendo espacios abiertos que pudieran ser apropiados no solo por los habitantes, sino por todos los ciudadanos, en contraposición a los conjuntos cerrados que se construían y se siguen construyendo bajo la falsa premisa de seguridad entre rejas para insignificantes minorías, generando en ellas una falsa idea de ciudad. Sí, realmente muchos de sus proyectos fueron polémicos porque rompía un poco lo que estaba acostumbrada la gente a ver, ¿sí? En el momento en que él hace las torres del parque, había una entidad oficial que era el Banco Central Hipotecario quien promovía proyectos de vivienda en la ciudad y a su vez tenía otros dos proyectos en el centro porque querían recuperar la vivienda en el centro, que la ciudad, porque no sé si aquí sucede igual, se va desplazando la vivienda y el centro va quedando un poco abandonado. Cuando le piden hacer eso, él pues concibe este proyecto abierto, un proyecto que enriquezca la ciudad. Pero los promotores le dicen, no, usted no puede, esto es una propiedad privada, usted tiene que tener el control y diferenciar qué es lo público, qué es lo privado. Él dice, bueno, yo me encargo de eso. Ellos esperaban que pusiera una reja y cerrara el edificio como lo han hecho todos los otros que se hacían en ese momento. Y pone una placa en el piso que dice propiedad privada, donde marca el límite entre lo público y lo privado, y el edificio se mantuvo abierto y público, lleva 43, 45 años. Y realmente transformó ese sector de la ciudad, ¿sí? Es un sitio que es muy recorrido por estudiantes, por vecinos, por gente, es un enclave donde hay, en medio del agite de la ciudad del centro, es un sitio de vegetación, de agua, de tranquilidad, donde la gente puede pasar un momento aislado de toda la presión que ofrece el centro de la ciudad. Aunque sean dos palabras similares, hay una gran diferencia. Transformar es seguir enriqueciendo un lugar, modificarlo es tal vez romper la unidad histórica que pudo haber tenido. Si se introducen elementos ajenos, como por ejemplo se rompe un tejado para poner teja eternit, ahí en vez de hacer una transformación se ha hecho una modificación. Y lo mismo pasa con el paisaje. La arquitectura interviene en el paisaje y lo transforma. Y es ahí donde tiene que tener mucho más cuidado para que ese sitio transformado se vuelva en un lugar habitable, un lugar enriquecido, un lugar que mantiene una tradición y que mantiene unas características sin que ese nuevo elemento introducido en la geografía sea un elemento que la destroce o que la aminore o que la modifique. La casa de huéspedes es uno de esos proyectos
fuertes, una posibilidad maravillosa en un entorno que era muy difícil, no había nada, era un erial. Y se empieza primero por pensar en qué material se haría. Cartagena es trópico, húmedo, un clima muy difícil y no quería, ladrillo no va en Cartagena, no quería que fuera pintado porque el mantenimiento es muy complejo. Entonces empieza una búsqueda de qué sería el material ideal para esa casa. Y se piensa en una cantera, o le comentan de una cantera que había quedado abandonada desde la época en que se hicieron las murallas de Cartagena. Entonces vamos a Cartagena, vamos y se encuentra una piedra maravillosa y empieza a descubrir cómo usar ese material en la casa. Realmente es una piedra coralina que le imprime todo ese carácter y esa fuerza que tiene ese material, porque de alguna manera la piedra ha ido envejeciendo y la casa está perdida como una ruina en medio de una vegetación que ya casi no se percibe, ¿no? Entonces un tema fundamental era el material y cómo ese proyecto arquitectónico debe responder a un material particular. Cuando descubrió que era la piedra y que con eso podía hacer la casa, entonces la casa inmediatamente floreció y cambió y empezó ya a ver cómo se organiza, ¿no? Pero aparte de eso, pues era todo este tema de los espacios abiertos, los espacios cerrados, las luces, las sombras, cómo logra en un clima tan duro generar frescura y tranquilidad. Y entonces esto es un descubrir y un limitar, ¿no?, con la misma arquitectura, porque la casa no se ve completamente, sino que a medida que se va recorriendo se van abriendo espacios, se va descubriendo poco a poco, y eso era lo que más se buscaba, ¿no?, que no fuera evidente, que se fuera descubriendo, y que cada vez hubiese una sorpresa. Y creo que ese proyecto lo logra plenamente. La conquista del espacio en la casa de huéspedes traspasa todos los límites. En ella la arquitectura se vuelve sensorial. Se preparan los sentidos para percibir un mundo mágico que se va ofreciendo poco a poco, discretamente. Patios, luces, sombras, espacios que se abren y se cierran, y con la misma arquitectura se ponen límites y se rompen. Patios que insinúan, que esconden, que dirigen. Ahora, si uno va a la casa y ve en el momento en que se estaba haciendo los diseños, y de hecho hay un plano donde están los íconos de la ciudad, la cúpula de la iglesia de la catedral. Entonces hay una ventana que mira a la distancia, porque eso está muy lejos. La popa, que es una montaña donde hay un monasterio, entonces desde tal sitio se ve, y era como dirigir cada una de las aperturas de la casa para que miraran hacia un lugar particular, enriqueciendo también el proyecto. Y por último, nuestra casa en Río Frío, nuestro lugar íntimo, nuestra morada. Ella reúne lo que para nosotros era importante, significativo, y es la estrecha relación que debe existir entre la arquitectura y paisaje, entre arquitectura y naturaleza. Podría decir que nuestra casa es un revelar, un explorar la arquitectura a través de la vegetación y permitir a su vez que ésta vaya estableciendo relaciones que particularicen cada lugar.
que hagan del recorrer una experiencia cambiante. Esa casa se demoró 20 años en hacerse. Íbamos durante 20 años todos los fines de semana. Sembrábamos, organizábamos, empezábamos a hacer todo el paisaje. Y cada vez pensábamos dónde sería el sitio de la casa. Y una vez lo hacíamos al lado del río, la otra vez arriba, porque tiene un río y una parte alta y una parte baja. Durante 20 años hicimos proyectos, yo creo que cada 3 meses, cada 4 meses se hacía y se dejaba dormir, se dejaba enfriar. Al cabo del tiempo lo sacábamos y lo veíamos horrible, moría el proyecto y empezaba una nueva búsqueda. Hasta que finalmente, después de todo ese proceso tan largo, pues terminó la casa en el sitio que menos habíamos pensado y pues realmente la casa es una síntesis, es una casa muy pequeña, pero que tiene como todos esos elementos que eran importantes en la arquitectura y sobre todo, lo más importante es que quedó metida dentro de todo ese paisaje que veníamos construyendo durante años. Entonces, y una anécdota que permite entender por qué era importante eso. Había una estudiante de maestría que estaba haciendo una tesis sobre esa casa. Entonces pidió el favor que la dejáramos ir a conocer la casa. Y ahí los recibimos. Entonces llegamos, esa casa tiene 3 patios, entra uno y Rogelio iba dirigiendo el recorrido, entró al primer patio, es el patio como de recibo, es todo un ritual de acceso. Cómo va llegando, cómo se va preparando la persona que va a llegar a la casa. La arquitectura tiene otra misión, que es, yo creo, o es lo que yo hago, de tratar de poner en evidencia un entorno geográfico y urbano. Es decir, que eso implica que el proyecto se modifique en su concepción, que permita que la gente lo recorra. Recorrimos todo el terreno, 3 horas, 4 horas. Después la visita es en la cubierta, en las bóvedas de la casa. Y ya a las 6 de la tarde se iba la niña y me decía, ¿y no me va a dejar ver la casa? Y Rogelio le decía, pero usted ya vio lo importante de la casa, lo de adentro no importa. La casa es más un refugio, pero lo importante era estar en contacto con todo ese entorno creado por nosotros. Antes había unos códigos, unos tratados, en que decían cómo se deben hacer las distintas etapas del desarrollo de la arquitectura. Hoy en día eso no existe, hoy día la libertad es total. Entonces, la única manera de gestar el proyecto es anclarse bien en la realidad. Pues yo hablé en un momento dado de una arquitectura de realidad, una arquitectura que se ancla en las necesidades, en los anhelos, en las características históricas y geográficas de cada uno de los lugares donde se va a hacer el proyecto. Y eso es absolutamente fundamental. Si no hay un conocimiento profundo, no se logra una arquitectura que perdure. Y de esta forma llegamos al final de una nueva producción de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual, recorriendo lo que fue la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, que abarcó toda la ciudad autónoma con diferentes eventos y también los testimonios exclusivos frente a las cámaras de Teleproyecto. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos vamos despidiendo hasta cualquier momento en algunas de nuestras formas de comunicación. Será hasta entonces. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras?
Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.